La Primera Guerra Mundial es uno de esos eventos que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Su origen, muchas veces reducido a un solo detonante, tiene sus raíces en una cadena de eventos de lo más peculiar. Uno de ellos es quizás uno de los intentos de atentado más chapuceros jamás vistos, el de la Mano Negra contra el archiduque Francisco Fernando. Este grupo, formado principalmente por jóvenes nacionalistas serbios, pretendía acabar con la vida del heredero del trono austrohúngaro. Creían que así lograrían liberar a los territorios eslavos de dicho imperio. Sin embargo, lo que se describió como un acto de terrorismo calculado, terminó siendo un desastroso espectáculo de errores. Bajo el liderazgo de Dragutin Dimitrijević, la Mano Negra planeó el ataque para el 28 de junio de 1914, aprovechando la visita del archiduque a Sarajevo. Nombres como Gavrilo Princip y Nedeljko Abrinovi quedarían inscritos en la memoria histórica. A estos jóvenes se les proporcionó armamento, explosivos y cianuro, este último con la intención de que se suicidaran en caso de fracaso. Lo que nadie sabía era que el veneno estaba más descompuesto que los propios ideales del grupo. Ese día fatídico, el plan comenzó a desmoronarse de la manera más ridícula. Abrinovi lanzó una bomba hacia el auto donde se encontraba el archiduque, pero, mostrando una puntería digna del mejor cómic de humor, la bomba rebotó en el vehículo y explotó fuera de tiempo. Solo algunos transeúntes fueron heridos y un coche de escolta sufrió daños considerables. En lugar de enfrentar el fracaso, Abrinovi intentó poner fin a su vida con el cianuro, sin saber que solo sufriría una fuerte indigestión debido a su caducidad. Además, tal fue su intención de huir de la escena que saltó al río Miljaca, el cual, para su mala suerte, apenas cubría medio metro de profundidad, facilitando su arresto inmediato. El caos favoreció a Francisco Fernando que, lejos de entender la situación, continuó con su itinerario. El temor y la confusión hicieron que los conspiradores se dispersaran, dejando la misión inconclusa momentáneamente. No obstante, cada paso en falso de la Mano Negra, cada error que cometieron, resultó ser parte de un destino macabro que pocas semanas después llevaría finalmente al asesinato del archiduque a manos de Princip. El encuentro fortuito con él en una esquina desconocida a la que fue llevado por una simple confusión de direcciones. Así concluye la primera parte de una serie de errores que culminaron en un asesinato que cambiaría el curso de la historia. La torpeza de la Mano Negra no solo quedaría como una anécdota, sino como un recordatorio de cómo incluso los planes más absurdos pueden dejar una marca imborrable en los libros de historia. Una historia que parece ficción, pero que tuvo repercusiones tan reales como devastadoras, encendiendo la llama de un conflicto mundial. Este relato ilustra cómo, a veces, el destino parece reírse del hombre, utilizando la casualidad y la incompetencia como herramientas en su intrincada telaraña de acontecimientos. La Mano Negra demostró con el atentado contra el archiduque Francisco Fernando que planear un asesinato no es tan fácil como parece. Desde bombas fallidas hasta cianuro caducado, la fortuna parecía sonreírle al archiduque. Sin embargo, en toda buena narrativa siempre hay un giro inesperado, y esta historia no fue la excepción. Aquí veremos cómo una serie de errores condujeron al fatídico atentado que cambió la historia. Para contextualizar, el primer atentado fue un fracaso. La bomba no cumplió su cometido y los conspiradores se dispersaron como estudiantes llegando tarde a clase. Francisco Fernando, sintiéndose a salvo, decidió continuar con su itinerario. Después de todo, ¿quién en su sano juicio pensaría que los terroristas tendrían una segunda oportunidad? Pero el destino tenía otros planes. Tras el intento fallido, Francisco Fernando, acompañado de su esposa Sofía, decidió visitar a los heridos en el hospital. Una decisión noble pero logística y estratégicamente cuestionable, ya que es aquí donde los acontecimientos escapan aún más de control. La seguridad del archiduque permaneció relajada, su coche seguía sin blindaje y descapotable, y el conductor no conocía bien la nueva ruta. En definitiva, estaban actuando en modo de «veamos qué pasa». Mientras tanto, Gavrilo Princip, el miembro de la conspiración que no había podido participar en el primer intento, deambulaba por la ciudad, habiendo dado el día por perdido y se encontraba comprando un sándwich. Pero la confusión fue el elemento clave, el conductor del archiduque, por error, giró en la calle equivocada, terminando justo frente a Gavrilo Princip,
como si el destino le otorgara una segunda oportunidad tras su fracaso inicial. Gavrilo Princip no pudo creer que el coche del archiduque se detuviera frente a él, y sin pensarlo, sacó su pistola y disparó, acertando esta vez en su objetivo. Francisco Fernando fue herido de muerte en el cuello y su esposa Sofía también fue alcanzada. En cuestión de minutos, la historia se transformó para siempre. Irónicamente, después de tantos planes fallidos, el atentado exitoso se llevó a cabo por pura coincidencia. Un detalle adicional es que el cianuro que Gavrilo Princip tenía estaba caducado, evitando su suicidio y provocando su arresto inmediato. La lección de esta historia es que, si vas a ser un terrorista incompetente, al menos revisa la fecha de caducidad de tus venenos. Las consecuencias del atentado no se hicieron esperar. El Imperio Austrohúngaro, en modo de represalia, culpó a Serbia, exigió respuestas y, al no recibirlas, le declaró la guerra. Este evento desencadenó el efecto dominó más trágico de la historia. Rusia apoyó a Serbia, Alemania a Austria, y pronto Francia y Reino Unido se unieron al conflicto, desembocando en la Primera Guerra Mundial. Así, a raíz de una equivocación trivial del conductor, la historia mundial cambió drásticamente. Irónicamente, si el conductor hubiera seguido la ruta correcta, Francisco Fernando podría haber sobrevivido, cambiando quizás el desenlace de la Primera Guerra Mundial. La historia, en toda su fragilidad, nos demuestra cómo los errores y el azar a menudo juegan roles fundamentales en los grandes acontecimientos. Después de un intento de atentado digno de una película de comedia, el archiduque Francisco Fernando terminó cayendo no por una estrategia maestra, sino porque el conductor se equivocó de calle. Ahora, en este episodio final, exploraremos lo que pasó después del atentado y cómo un grupo de aficionados desató, sin quererlo, la Primera Guerra Mundial. Porque sí, amigos, la historia está llena de momentos en los que alguien simplemente la arruina para todos. Así que ajusta tu cinturón, porque vamos a ver cómo la torpeza de unos pocos cambió la vida de millones. ¿Qué pasó con los terroristas? Spoiler, nada bueno. Después del atentado, Gavrilo Princip fue arrestado en el acto. ¿Se imaginan lo que debe haber sentido? Probablemente algo como, no puede ser, realmente lo logré. ¡Qué locura! Pero la alegría le duró poco. Primero intentó suicidarse con su cianuro, pero ya sabemos que estaba más vencido que un pan de la semana pasada. Luego, intentó dispararse, pero la gente que lo arrestó fue más rápida que él. Resultado, directo a la cárcel sin pasar por GON y cobrar los $200. Pero aquí viene otro dato curioso, como Princip tenía menos de 20 años, la ley no permitía que lo ejecutaran. Así que, en lugar de ser fusilado, lo sentenciaron a 20 años de prisión. No los cumplió, porque murió en la cárcel solo 4 años después por tuberculosis y desnutrición. Básicamente, la cárcel hizo con él lo que el veneno no pudo. El resto de los conspiradores corrieron una suerte similar, algunos fueron ejecutados, otros murieron en prisión, y en general, todos aprendieron la dura lección de que ser un terrorista sin entrenamiento no es la mejor idea. El efecto dominó, como una torpeza desencadenó una guerra mundial. Si el asesinato de Francisco Fernando hubiera quedado en un simple atentado, quizás la historia sería diferente. Pero como sabemos, los imperios de la época eran como adolescentes hormonales, cualquier provocación era suficiente para armar un drama enorme. El Imperio Austrohúngaro se puso en modo venganza instantánea y le echó la culpa a Serbia de todo el asunto. Serbia, con cara de que trató de calmar las cosas, pero Austria no estaba para diplomacia. Así que, un mes después del atentado, el 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia. El problema es que Serbia tenía amigos poderosos. Rusia, que siempre ha tenido debilidad por meterse en los asuntos de los Balcanes, dijo, si atacan a Serbia, nos atacan a todos, y se metió en la pelea. Alemania, que era aliada de Austria, dijo, bueno, pues yo también. Francia, que era aliada de Rusia, dijo, vamos allá. Y el Reino Unido, que no podía quedarse fuera de la fiesta, también se unió. En menos de un mes, media Europa estaba en guerra. O sea,
En resumen, 6 adolescentes nacionalistas con 0 habilidades intentaron un atentado, casi fallan, pero un error de conducción les dio la oportunidad. Luego, los líderes de las potencias actuaron como si estuvieran en una pelea de bar. Boom, millones de personas terminaron peleando en trincheras por 4 años. Lecciones de historia, como una cadena de errores puede cambiar el mundo. Aquí es donde nos ponemos reflexivos. Si el conductor del archiduque no se hubiera equivocado de calle, probablemente no habría habido Primera Guerra Mundial. Sin esta guerra, quizás la Segunda Guerra Mundial tampoco hubiera ocurrido. Sin la Segunda Guerra Mundial, quizás el mundo de hoy sería completamente distinto. Todo por un sándwich y un error de navegación. Así que la próxima vez que te equivoques de dirección, recuerda, al menos no desatarás una guerra mundial, esperamos. Conclusión del documental. La historia de la mano negra es una lección de lo absurdamente frágil que puede ser el destino. A veces, no hace falta un gran genio para cambiar el mundo, a veces, solo basta con un conductor despistado, un terrorista que ya había dado la misión por perdida y un poco de cianuro vencido. Y con eso, cerramos nuestro documental sobre el atentado más chapucero y accidentalmente exitoso de la historia, ya que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Esperamos que lo hayas disfrutado y sobre todo, que hayas aprendido algo. El caos, la torpeza y el destino pueden ser los verdaderos protagonistas de la historia. Gracias por ver History Sapiens. Suscríbete para más contenido. ¡Hasta pronto!